Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita tarde, que hayan tenido un bonito día. Eh, Estamos aquí en nuestro estudio y vamos a estar terminando de ver los últimos dos versos que nos quedan del credo. Nos quedan los últimos dos, hoy día vamos a ver el penúltimo, pensaba unir los últimos dos, pero creo que por tema de extensión es mejor profundizar en ambos dos. Entonces quedaría esta y la próxima sesión y terminaríamos con nuestro estudio al credo de los apóstoles. Si usted no lo recuerda, le comenté que el Credo de los Apóstoles es un grupo de doctrinas que se fue configurando desde el principio de la Iglesia, toma ya su forma pasado algunos siglos. Sin embargo, en esto se recolecta eh, lo que el cristianismo desde sus inicios ha creído. Hay muchas cosas que probablemente no están incluidas aquí en el credo, y donde hay un cierto grado, entre comillas, de libertad respecto a cómo funcionar o cómo operar. El credo, inicialmente, lo que busca es defender la doctrina cristiana frente a los cuestionamientos que habían alrededor respecto a esto. Por eso hay tres partes en el credo: la parte del Padre, la parte del Hijo y luego la parte del Espíritu Santo en acción con la Iglesia, donde lo que se busca es profundizar sobre todo en la figura de Jesús. Luego el credo también va tomando otras formas, cuando comienzan a haber otros problemas, comienza a añadirse ahí otro tipo de enseñanzas que son importantes también para el cristianismo. Les comentaba la sesión anterior que, bueno, este año se conmemoran 1700 años del concilio de Nicea, el primero, donde una de las grandes cosas que se llega y acuerdo en ese concilio es sobre la doctrina de la Trinidad. De ahí que después está el credo niceno, que a diferencia del credo de los apóstoles, incluye ya el tema respecto a la doctrina de la Trinidad. Y esto es importante porque el día de hoy, para nosotros, el cristiano del siglo XXI, a veces los medios, la información es mucho más fácil. Usted tiene hoy día acceso a una Biblia en papel, en su celular, en su computador, la puede escuchar, puede tener audiolibro. Sin embargo, los primeros creyentes y los primeros cristianos no tenían acceso a ello, no todos eran personas que leían. Entonces, muchas veces la ayuda pedagógica que se les daba estaba relacionada con esto, con himnos, con versos, con cantos, estaba relacionada con imágenes inclusive. Usted verá si usted busca ahí eh, mosaicos. En los primeros siglos del cristianismo había mucho mosaico que relataba historias bíblicas, porque de esa manera los creyentes eh, podían aprender. Y el credo era una de estas formas. De hecho, se cuenta que una de las cosas que se hacía en el momento del bautismo era que recitaban el credo, confesando de esa manera qué es lo que creían. De hecho, es algo que hasta el día de hoy, por ejemplo, las canciones son sumamente importantes en nuestros cultos, en nuestras reuniones, porque también a través de las canciones aprendemos cosas. Por eso es que es tan importante que las canciones, las alabanzas y la música en sí eh, sea correcta doctrinalmente y bíblicamente, porque aquello, a veces usted termina el culto y pasa una semana, 2 semanas y quizás no se acuerda de la predicación que hizo el pastor, pero sí se va a acordar de la letra de una canción, sí le va a quedar marcado. Porque son instrumentos que también nos sirven a modo de pedagogía para poder aprender, para poder recordar, para poder memorizar. Y el credo tenía eso. Ya hemos visto mucho acerca del credo, como parte con el Padre, luego desarrolla el tema del Hijo, y el día de hoy nos toca ya, como les decía hace algunos minutos, ir terminando con lo último que nos queda, con los últimos dos versos. Y la última sección del credo dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy nos vamos a quedar con estas últimas dos líneas: la resurrección de la carne y la vida eterna. Sin embargo, vamos a detenernos, como les decía, en esta, la resurrección de la carne.
Resurrección. La palabra resurrección es algo que dentro de nuestro lenguaje cristiano está sumamente presente. ¿Por qué? Porque hay un hito fundante en nuestra fe y en la resurrección de Jesús. Muchos de nosotros cuando pensamos en la resurrección inmediatamente se nos viene a la mente el domingo de resurrección, donde Jesús, luego de vencer a la muerte en la cruz, como testimonio de esa victoria, la muerte no puede retenerlo, se levanta de entre los muertos y es señal para todos de que el Señor, Dios, ha indicado a su Hijo como el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es volver a vivir. Es alguien que está muerto, pero que vive. Ahora, esto es importante comprenderlo en ese sentido, que muere y alguien vive. No es que parece muerto y que luego despierta, o era alguien que estaba dormido y tan profundamente dormido que todos pensaron que estaba dormido, pero posteriormente a eso despierta. No, la resurrección es alguien que está muerto y vive. En Jesús aquello es sumamente importante porque los evangelistas dan testimonio de que Jesús realmente murió. Se preocupan de detallar aquello que acontece en la cruz, de aquello que cómo sale de su costado agua, sangre, o sea, muestra los evangelistas la importancia de que haya muerto y que no era una aparente muerte, como algunos podrían pensar que en realidad Jesús se quedó dormido en la cruz o parecía que murió, pero la verdad es que no. No, la resurrección es aquello. Ahora, en Jesús es importante porque, como les decía yo, es algo fundamental a nuestra fe. Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana en nuestra fe, es algo fundamental. Pero hay otra parte que muchas veces la pasamos por alto, pero que aquí en el credo la ponen porque también es relevante para nuestra fe. Nosotros somos de los que creen en la resurrección, porque creemos que Jesús resucitó. Y en el mismo argumento de Pablo, ahí en 1 Corintios 15 dice, bueno, si no creemos en la resurrección, entonces los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, y si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Usted recordará que en el judaísmo una de las grandes discusiones estaban los fariseos y los saduceos, y uno de los puntos en conflicto que tenían ellos dos era respecto a la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, mientras los saduceos no creían en la resurrección. Y eso, a grandes rasgos, era una diferencia entre estos dos grupos de judíos. En el cristianismo, luego, a causa de Jesús y su resurrección, se establece que la resurrección es algo real, es algo que está en la voluntad de Dios, es algo que acontece y que va a acontecer. Sin embargo, también pasaron que algunos cristianos, eh, por la cultura que los rodeaba, por las ideas que tenían, o espiritualizaron la resurrección y comenzaron a decir, sí, la resurrección es algo espiritual, no necesariamente corporal, física, de cuerpos, pero habían otros que también no creían tanto en la resurrección. Por eso Pablo tuvo que decirle a los corintios aquello que les comentaba recién, que si la resurrección no es real, entonces Jesús no resucitó, y si Jesús no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados, y entonces todo lo que profesamos es vano y falso. Y eso para dar el argumento, Pablo dice, bueno, Jesús resucitó. Ahora, yo les decía que hay otra cosa que a nosotros a veces eh, no lo dimensionamos, y es que también los creyentes han de resucitar. Cuando uno habla en un funeral o en el contexto de la muerte, cuando uno se pregunta qué pasará después, la idea popular muchas veces es que vamos a vivir después de esto, que el que partió se murió, duerme y está de algún modo espiritual en la presencia de Dios, y que ese es nuestro destino final. Nos morimos y nos vamos a la presencia de Dios y en esa realidad un tanto angelical, un tanto fantasmagórica, es que nosotros vamos a estar por siempre. No obstante, la Biblia no enseña aquello, sino que enseña
que tanto justos como injustos resucitarán. Resucitarán en cuerpos físicos, resucitarán, se levantarán de la tumba. Unos para estar eternamente con Dios en cielos nuevos y tierra nueva, y otros para el juicio y el castigo. Entonces la resurrección, y por eso termina el credo con esto, es parte de lo que creemos. Creemos que en el futuro, en ese momento en que nosotros todavía no sabemos cuándo es, si partimos nosotros a la tumba, en algún momento que Dios tiene designado, nos levantaremos de la tumba, porque la muerte, que es nuestro enemigo, ha sido derrotada. Y también podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La muerte. Hablar de la muerte es algo que no se hace, obviamente en los estudios bíblicos, en la iglesia probablemente hablemos más de la muerte, pero no es que usted se siente a tomar once con su familia y comience a hablar de la muerte, es un tema un tanto tabú, no nos gusta hablar de esto, pero la verdad es que la muerte es algo inevitable. Todos nosotros, si es que el Señor no vuelve antes, digo yo, pasaremos por esta etapa de la muerte. Todos nosotros hemos conocido a gente muy creyente, amante de Dios, que ha fallecido. Todos. La muerte es algo casi que uno podría decir inevitable. Pero la Biblia nos revela otra cosa, nos dice que que la muerte es nuestro enemigo, que la muerte está ahí a causa del pecado y nuestra separación con Dios. Dios es vida, es el autor de la vida y la muerte es lo contrario a esto. De ahí que viene todo el plan divino para que Cristo venza a la muerte. Y a causa de esa victoria, la separación entre el cuerpo, el alma, entre esta separación espiritual entre nosotros y Dios, sea ahora restaurada y ya no haya necesidad de estar separados de Dios. Usted recordará el capítulo inicial, los primeros tres capítulos de Génesis, cuando habla la creación y la relación de Dios con el ser humano. Se habla acerca de que si comían del fruto del árbol que estaba prohibido, iban a morir. Y uno se puede preguntar y decir, bueno, ya comieron, pero luego en la siguiente no vemos a Adán y Eva muertos, sino que vemos que Adán y Eva fueron sacados del jardín. Porque la muerte, hermanos, es separación. Eso es la muerte, es separación. La muerte espiritual es separación del hombre de Dios. Por eso Pablo puede decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Significa que estábamos hundidos en aquello, por lo tanto estábamos separados de Dios. Y la vida es la unión. En temas espirituales es como la corriente y un enchufe. Usted puede tener una televisión, si la tiene desenchufada, por más botones que apriete, por más canales que cambie, no va a haber nada. Para lo que estaba diseñado, para lo que estaba hecho, que era proyectar una imagen, no va a funcionar. Está muerta, defectuosa, no sirve, no funciona. Ahora, para que aquello acontezca y usted pueda hacerla funcionar, para que usted pueda ver imágenes, para que usted pueda escuchar sonido, lo que usted tiene que hacer es conectar la televisión al enchufe, es conectarla. Del mismo modo, nosotros como seres humanos, espiritualmente, a causa de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras rebeliones, estábamos separados de Dios, de la fuente de vida. Vivíamos ciertamente. Si usted se pregunta, oye, ¿aquí hay gente viviendo? Sí, caminábamos, comíamos, respirábamos, hablábamos, conversábamos, pero interiormente estábamos muertos a causa de nuestra separación de la fuente de la vida. Pero a causa del Evangelio y de Cristo revelado por medio del Evangelio, es que fuimos reconectados a la fuente de la vida. Y ahora,
Aunque seguimos comiendo, seguimos caminando, seguimos conversando, espiritualmente estamos vivos porque estamos conectados a la fuente de vida y vida en abundancia. Estamos conectados al Señor. Ahora, esto es a nivel espiritual. La muerte es separación. Del mismo modo, la muerte física también es separación. Es separación en un sentido que cuando se muere un amigo, un pariente, un familiar, ese ser que con usted conversaba, que caminaba con usted, que usted lo veía, que discutían, esa persona se separa de usted, ya no tiene más usted acceso a él o a ella, ya no puede conversar. De hecho, una de las cosas más dolorosas de la pérdida de un ser querido es eso, es que pasa el tiempo y usted recuerda las conversaciones y que ya no puede tener esas conversaciones, que ya no puede tener esos momentos de alegría, esos momentos graciosos, porque hay una separación. Pero también en nuestro cuerpo ocurre. En el Génesis se nos revela que el ser humano eh, está hecho del polvo de la tierra y que el Señor sopló aliento de vida en él. Entonces, cuando nosotros fallecemos, vamos a la tumba, también hay una separación. Queda nuestro cuerpo ahí en la tumba y el ser espiritual, aquello inmaterial, va a la presencia de Dios, si es que éramos creyentes, va a la presencia de Dios. Hay una separación de lo espiritual y lo corporal. Ahora es importante comprendamos que nosotros como seres humanos no somos un alma con un cuerpo. Y quizás esto puede parecer un tanto raro, pero a veces acontece que pensamos que somos un alma que está como con un disfraz, que el cuerpo es como la vestimenta del alma. Y entonces decimos, no, yo soy mi alma y este cuerpo no soy yo, es un cuerpo. Pero la verdad es que nosotros somos cuerpo, alma unida. Póngase, yo leía un libro que habla de esto y póngase, y daba el siguiente ejemplo que me parece interesante. Cuando usted ve a una persona enferma que es paralítica, que está vegetal, esa persona tiene un cuerpo y un alma, pero su cuerpo está enfermo, está malo, por lo cual hay muchas cosas que no puede hacer. No puede dialogar, no puede conversar, no puede estar con otros, no puede compartir la vida, no puede comer algo, está ajeno a la vida misma, aunque tiene un cuerpo y ciertamente tiene un alma, pero está ajeno porque su cuerpo está defectuoso. Del mismo modo, es verdad, nosotros una vez, los creyentes, y me estoy deteniendo solamente en los creyentes cuando morimos, vamos a la tumba, o como dice la Biblia, dormimos, nuestro alma, espíritu va a la presencia de Dios. Sin embargo, aunque podamos deleitarnos en la presencia de Dios, hay algo que falta, porque el Señor no nos diseñó, no nos creó solamente como seres espirituales, no nos creó de esa manera. Dios decidió hacer al hombre y a la mujer con cuerpo, decidió hacer un cuerpo, un ser viviente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque como les decía antes, muchas veces tenemos la idea de que nuestra realidad última y eterna es que nos morimos y nuestro espíritu va con el Señor. Y ahí están todas esas ideas del cielo como un lugar sobre las nubes donde hay seres flotando. Usted ha visto las películas cuando muestran como el cielo, que son... pero la realidad de parte de Dios es que cuando Dios nos creó con cuerpo, él vio y dijo, era bueno. Y vio Dios que era bueno. Lo material, hermanos, aquello que podemos tocar, que podemos palpar, es bueno delante de Dios. Él lo creó y lo creó bueno. Comerse un pan es algo bueno delante de Dios. A veces pensamos que lo verdadera espiritualidad es despojarse de lo material. O sea que es santo el tener un ayuno de 365 días del año.
Y está bien si usted quiere tener ayunos respecto a sí, pero la verdad es que no hay ser humano que aguante sin comer 365 días del año. Se va a debilitar y no va a poder hacer aquello que tenía que hacer. A veces lo más sano que usted puede hacer por el Evangelio, a veces es dormir. A veces acontece que gente conoce al Señor y con toda esa emoción inicial que tiene, comienza a apartar, a no comer, a no dormir, y está bien, en cierto sentido está bien, a lo mejor usted dice no voy a dormir porque voy a orar, no voy a comer porque voy a ayunar, y está bien, en cierto sentido, pero llegará el momento en que aquello lo va a debilitar, porque usted va a necesitar comer, usted va a necesitar dormir. Jesús, él tuvo el ayuno de 40 días y 40 noches, pero fue eso. Posterior a aquello, él tuvo que comer, él tuvo que dormir, él descansó, se cansaba, porque si no tenías aquella manera que uno podría decir hoy de cuidar el cuerpo, de administrar bien el cuerpo, finalmente lo que conseguiría era no tener las fuerzas para predicar el Evangelio, no tener las energías para visitar tantos lugares que tuvo que hacerlos a pie. ¿Cuál es mi punto en esto? El cuerpo es importante delante de Dios. Por eso que la resurrección ha de ser en cuerpo. Nosotros una vez que fallecemos partiremos a la presencia de Dios, pero la historia no termina ahí, porque estaremos en la presencia de Dios esperando la resurrección de nuestros cuerpos, porque Dios no ha desechado lo material, porque Él diseñó lo material, Él diseñó las montañas, los árboles, Él creó su cuerpo. Y aunque usted puede que quizá hay algo de su cuerpo que a usted no le guste, diga, no, yo me cambiaría la nariz, yo tendría otros ojos, yo tendría otra altura, otro color de piel, otro color de pelo. A ese nivel probablemente hay cosas que no le puedan gustar. Es Dios quien se lo dio. Y si usted lo piensa así, también cambia nuestra actitud frente a nuestro propio cuerpo. Señor, ¿por qué tú decidiste que yo tuviera 1,62 m? Quizás a mí me hubiese encantado tener 1,80 m, puede decir usted. Pero a Dios se le plació que usted tuviera 1,62 m. Hay algo ahí, hay algo. Oh Señor, me hubiese encantado tener los ojos azules, verdes, pero el Señor nos dio este tipo de ojos. ¿Por qué vamos a ir en contra o despreciar lo que Dios nos ha dado? Ahora es entendible que hay otras circunstancias donde nuestro cuerpo está defectuoso. Quizá usted tenga un dolor a la rodilla, probablemente alguien eh, tenga un oído sordo, a alguien le falte alguna extremidad. Y en ese sentido uno puede entender que hay algo defectuoso que aconteció a través de un accidente, de una enfermedad, de una malformación, etcétera, etcétera. Pero no podemos tener esta idea de que el cuerpo en sí mismo es algo malo, porque Dios lo creó. Y toda la creación ha sido buena delante de Dios. Ciertamente está afectada por el pecado y de ahí que hayan cosas que no son agradables que pueden ocurrir. De ahí que está la enfermedad, de ahí que están los dolores, de ahí que están de repente estos caos en el medio ambiente a causa del pecado. Vamos a avanzar y dice lo siguiente, 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La resurrección nos da un sentido de dirección y de esperanza y de propósito. Si no resucitamos, si no hay vida después de esta vida, entonces carpe diem. O sea, hagamos ahora lo que queramos, total, mañana no hay nada. Disfrutemos del hoy, porque no hay nada para un mañana, dice aquí Pablo. Sin embargo,
Si hay resurrección, entonces las palabras de Jesús cobran sentido. No hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Vivid para allá, vivid para Dios, mirando más allá. En ese momento, si hay resurrección, si hay vida después de esta vida, entonces todo cobra un sentido distinto. A veces nuestra cabeza está esclavizada a la hora y vivimos en un eterno presente. Todo lo que importa es ahora, 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 ahora. Quiero comprar esto, tiene que ser ahora. Si por eso voy a sacarlo a 28 cuotas, precio con intereses, no importa porque lo quiero ahora. Y tenemos ahora, ahora, ahora. Nos cuesta pensar en el mañana. Nos cuesta pensar en el mañana, inclusive desde este lado de la eternidad. Usted sabe por qué los fondos de pensiones y todos estos temas respecto a, bueno, en este sentido, en lo que tenemos ahora de la capitalización individual, el que usted tenga que imponerse y todas esas cosas, es algo que es obligatorio. Porque si fuera por nosotros, por nuestra naturaleza tan presente, preferimos gastarnos el dinero ahora. Uno dice, bueno, ahora yo necesito y no estamos pensando en el mañana. Eso pasa con nuestra finanza, eso pasa con nuestro cuerpo, no nos ejercitamos porque, bueno, ahora no tengo tiempo para esto, yo prefiero mirar una televisión y tener esta satisfacción de ver una película ahora que preocuparme de mi cuerpo que probablemente si no lo ejercito, si no lo nutro bien, si no como bien, en 20 años más me va a pasar la cuenta. Porque nosotros vivimos pensando en el ahora. Sin embargo, nuestra mirada como cristianos es pensar más allá del ahora. Es pensar también en sus años, como dice ahí Eclesiastés, eh, donde ya estemos escorvados, donde la plata visite nuestra cabeza, o sea, cuando ya tengamos edad, pero aún más allá como creyentes, pensar en la eternidad. ¿Por qué? Porque creemos que esta vida no termina el día que vamos a la tumba, sino que hay algo más allá, hay una vida eterna, hay una resurrección. Nuestro cuerpo, ¿sabe por qué el Señor nos manda a cuidar nuestro cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo, sí, pero también porque con estos cuerpos hemos de resucitar. De la misma naturaleza, no necesariamente, pero aquí voy un poco más. El Señor nos va a dar nuevos cuerpos. Y si bien esto es misterioso, porque no sabemos del todo, porque solamente ha habido alguien que ha resucitado con un cuerpo glorificado en la historia de la humanidad y ha sido Jesucristo, y nosotros no tenemos, más allá de los testimonios de los evangelistas acerca de Jesucristo y su resurrección, no es que tengamos un video, no es que podamos palpar el cuerpo de Cristo hoy. Entonces, de algún modo es misterioso. Sin embargo, y aquí yo lo insto a valorar su propio cuerpo, porque esos nuevos cuerpos serán nuevos en un sentido distinto al que nosotros solemos pensar. Cuando usted dice, me voy a comprar una nueva zapatilla, usted bota las viejas y se compra unas nuevas zapatillas. Y son completamente distintas las unas de las otras. Las viejas a lo mejor eran unas zapatillas blancas con rojo y usted va ahora se compra una nueva zapatilla y la otra las bota a la basura. No hay continuidad en ello. Sin embargo, los cuerpos que el Señor nos dará sí tendrá cierta continuidad. Usted recordará los testimonios de los evangelistas cuando se encontraban con Jesús, que de algún modo no lo reconocían. Decían, ¿quién es? Era algo distinto, pero también, de otro modo, sí lo reconocían. Decían, era nuestro Señor. Hay ahí algo, una continuidad, discontinuidad, que es importante que nosotros comprendamos. El cuerpo glorificado de Jesús fue palpado por Tomás, vio las llagas. O sea, cuando Cristo resucitó, todavía tenía las heridas en su piel.
Yo no, con esto no le quiero decir que probablemente si usted tiene una cicatriz, el nuevo cuerpo tendrá una cicatriz, pero de que va a haber una continuidad, va a haber una continuidad. No es esta idea de que vamos a resucitar y entonces ahora todos vamos a ser unos tipos blancos, rubios, de ojos azules de 2 metros. Para nada, va a haber una continuidad porque a Dios se le plació hacer esto. De hecho, Pablo habla que es como la semilla, y como una semilla que se coloca y de esa semilla sale un árbol, de esa manera nuestros cuerpos también darán, serán sembrados y darán, germinarán estos nuevos cuerpos que ya no son cuerpos dañados o manchados con el pecado, sino glorificados, de naturaleza distinta, donde no tendrán relación con el pecado, pero cierta continuidad. Si usted siembra una semilla de, no sé, de naranja, un naranjo, usted, ¿qué es lo que va a pasar con ese árbol? Va a ser un naranjo, sería muy raro que de ahí saliera una papa. Del mismo modo, hay algo ahí, una continuidad y discontinuidad. Por eso es que nosotros cuidamos nuestros cuerpos, porque amamos al Señor, porque comprendemos que nuestros cuerpos son un don de Dios y porque también estos cuerpos serán resucitados en algún momento. Tomarán una nueva naturaleza, pero hay ahí una continuidad que va a estar presente. ¿Por qué? Porque la otra alternativa sería decir, bueno, como el Señor nos va a dar nuevos cuerpos, entonces no cuidemos este cuerpo. Como veíamos en el texto anterior, comamos y bebamos y hagamos lo que sea, cortémonos un dedo, cortémonos una pata, rompámonos aquí, hagamos lo que sea, si total estos cuerpos son desechables, son como esas zapatillas que yo voy a botar, cuando se gasten, el Señor me va a dar una nueva. No, hay un llamado a que nosotros cuidemos aquello porque también es creación de Dios. Y así como, paréntesis, la creación misma será renovada, es decir, esas montañas que yo estoy viendo aquí por mi ventana, de algún modo serán renovadas en esa nueva creación, también este cuerpo será renovado de algún modo misterioso a nuestros ojos, pero que tenemos testimonio de la Escritura de esa continuidad. En Jesús se ve. Primera de Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Pablo toma aquí el ejemplo, y usted puede leer todo el 15, de sembrar algo para que nazca otra cosa. Y así como la semilla germina y da a luz algo en continuidad, del mismo modo nuestros cuerpos serán sembrados en corrupción y resucitarán en incorrupción. Es misterioso, hermano. No lo sabemos cómo será, pero por favor que esto no sea la excusa para descuidar o menospreciar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido dado por Dios y nosotros como creyentes tenemos un llamado a ser buenos administradores de los dones de Dios. Y el don de Dios no es solamente hablar en lenguas, eh, profetizar. El don de Dios, el regalo de Dios, se engloba en todo aquello que Dios nos ha dado, desde nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros talentos, todo debemos administrarlo correctamente y para la gloria de Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Si usted tiene alguna enfermedad y usted le dicen, el doctor, el médico le dice, usted no puede comer esto. No solamente no lo haga porque si lo come le va a doler el estómago a la semana, o porque es la indicación del médico, o porque si no su familia se va a enojar con usted. No, comprenda y hágalo también para gloria de Dios, porque usted quiere cuidar el cuerpo que Dios nos dio. Pero el credo de los apóstoles no dice solamente creo en la resurrección. Como le dije antes, resucitar es volver a vivir. Y en esa palabra uno puede interpretarlo de mil maneras. Yo podría decir que Cristo resucitó y de hecho hay algunos que lo dicen. Jesús resucitó y eso significa que en realidad no es que se levantó de la tumba y pudieron tocar su cuerpo, sino que los apóstoles sintieron a Cristo en el aire. Hubo una sensación de que, oh, Cristo vive en nosotros.
Otros no, Jesús resucitó porque las ideas y la enseñanza de Cristo está ahí. No, resucitó porque espiritualmente Cristo ahora está con nosotros. Del mismo modo, uno podría decir, sí, nosotros vamos a resucitar al final de los tiempos cuando el Señor se le plazca llevarnos y levantarnos de la tumba, pero va a ser una resurrección espiritual. No es que vayamos a tener cuerpo, sino que es algo, o uno puede decir, no, nosotros ya resucitamos porque ahora estamos vivos con Cristo. El credo de los apóstoles puso, creo en la resurrección de la carne. Le puso un apellido. ¿Por qué? Porque desde el inicio la resurrección ha sido cuestionada en este sentido, en el sentido de la carne, en el contexto griego, greco-romano en el que vivían los primeros creyentes, se tenía la idea muy popular de que el cuerpo, la carne, era la prisión del alma. Por eso yo les digo que no hay que tener esta idea de que el cuerpo es algo malo que nos está condenando y atrapando. Para nada, el cuerpo es un don de Dios, es algo que Dios nos ha dado, algo que Dios diseñó para ser creado en su momento. No es algo malo delante de los ojos de Dios, sino algo bueno. Jesús, o sea, el Señor cuando estaba ahí en la creación, Dios dice, creó al ser humano y dice, esto es bueno. La carne era buena. Y aquí no hablamos de la carne en un sentido de la naturaleza pecaminosa, sino de lo corporal, de lo material, de esto. Mis manos, mi nariz, mis orejas, es bueno. Y entonces el mundo greco-romano, seguido por ideas platónicas, sostenía que el cuerpo era la prisión del alma. Por lo tanto, el objetivo último del ser humano era huir de esta prisión, liberarse de las cadenas de la carne. Y entonces lo espiritual iba a salir y vivir inmortal y para siempre, fuera de esta prisión material. A eso los cristianos se opusieron, porque como les decía yo, lo material no era malo, sino que es algo bueno. Y es más, sostuvieron, el Señor ha de levantarnos de la tumba corporalmente. Eso para el mundo greco-romano era una tontera y una locura. Que alguien resucitara corporalmente era una vergüenza porque era, imagínense, póngase en los zapatos de estas personas que creían que el cuerpo era una prisión que esclavizaba el alma. Y entonces estar contando de un maestro, el Hijo de Dios, que muere y se libera de esta prisión para luego volver a esclavizarse, para ello era absurdo. Para ello era absurdo, entonces la idea de que Jesús resucitara corporalmente era una tontera, porque significaba que había vuelto voluntariamente a ser prisionero del cuerpo, algo que ellos lo encontraban un sinsentido. Probablemente hoy día en el siglo XXI la resurrección es un sinsentido en tanto que pareciera ser la historieta, una historia de ficción, un cuento de hadas, porque ciertamente nosotros no vemos a gente resucitar todos los días. De ahí que lo entendemos como un acto sobrenatural y que da testimonio de la existencia de un Dios todopoderoso. Pero en los tiempos de los apóstoles, el punto era ese, que el objetivo del ser humano era liberarse de la prisión del cuerpo, de la carne. Por eso la resurrección podía ser algo tan absurdo. Y muchos creyentes, muchos cristianos, de los primeros cristianos, cayeron en esa mentira y pensaron que la resurrección solamente era una metáfora de algo espiritual. La resurrección no tenía que ser corporal, ni iba a ser corporal, sino que iba a ser meramente algo espiritual. Y entonces los primeros creyentes, los primeros cristianos, ponen esta frase en el credo para dejar bien en claro que así como Cristo resucitó corporalmente de la tumba, no fue una sensación, no fue una idea, no fue un sentimiento, fue algo que si hubiésemos estado nosotros presentes en ese momento de la historia, lo hubiésemos podido palpar con nuestras manos. Del mismo modo, los creyentes que han partido
y aquellos que partirán a la tumba el día que han de resucitar, resucitarán corporalmente. Y aquí les dejo Hechos 17, cuando Jesús está predicando en Atenas, o sea, Pablo está predicando en Atenas, comienza Pablo a exponer en el 17 el Evangelio y los habitantes de esa localidad lo escuchan muy atentos. ¿Y qué pasa aquí? Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La resurrección era algo que causaba burla, pero no en el sentido que la causa hoy día en el siglo XXI, en el sentido de que esas cosas son cuentos de viejas, son ficciones, son cuentos de hadas. No, para ellos era sentido de burla por lo esto que les explicaba, porque era absurdo que alguien que se había liberado de la prisión del cuerpo quisiera volver a esclavizarse otra vez en el cuerpo. Sin embargo, tanto para judíos como para cristianos, esto no era una idea absurda, porque el cuerpo nunca lo entendieron como algo malo. Porque en el relato de Génesis, como le digo una vez más, se nos muestra que el cuerpo fue creado por Dios y fue creado como algo bueno. ¿El pecado puede hacer que las cosas se distorsionen? Sí. ¿Es bueno comer un pan, como yo les decía? Es bueno, es correcto, es saludable, es necesario. Uno glorifica a Dios, da gracias a Dios por los alimentos. Sin embargo, a causa del pecado, también podemos hacer que estos mismos alimentos se conviertan en algo corrupto y pecaminoso. Por ejemplo, la gula, que es comer en exceso, que es comer por comer, donde además genera un daño al prójimo, porque al comer más de lo que debo comer, le estoy quitando el alimento a otra persona. Y así póngalo usted con cada una de las cosas. ¿Es malo comprarse unos zapatos? Ciertamente no, son parte de algo necesario, pero sí a causa del pecado se puede convertir en algo errado, o sea, una adicción a comprarme zapatos, gastarme el dinero que no tengo en zapatos, robar zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted podrá poner ahí los ejemplos. Ahora, ¿cuál es el punto y con lo que yo quiero que terminemos esto? Hay esperanza, la muerte no es nuestro destino final. Pasaremos por la muerte, pero en Cristo resucitaremos. Y esa resurrección será corporal. De algún modo misterioso que no lo entendemos, tendremos nuevos cuerpos glorificados, cuerpos que serán una continuidad de lo que hay, pero también serán distintos a los que tenemos. Es por eso, hermano, no menosprecie usted su cuerpo. Valore que el Señor le ha dado y lo que el Señor le ha dado. No le gusta su nariz, no le gustan sus ojos, no le gustan sus pies, etcétera, etcétera. Medite y reflexione. El Señor le ha dado. Pero también es un sentido de esperanza, porque también hay cosas que probablemente hoy, a causa de este mundo pecaminoso, ya no están funcionando como funcionaban antes. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo tenía la rodilla, se la había soldado, él no podía flexionar la pierna. Y él lo único que anhelaba era volver a correr, cosa que no podía. Y él se imaginaba corriendo en, al lado del Señor, que llegará el día. Y yo lo creo, llegará el día en que en ese cielo nuevo y esta tierra nueva, yo veré a mi abuelo corriendo en esos campos nuevos. No me lo puedo imaginar y lo que yo imagine no va a hacerle justicia a lo que realmente ha de ser. Pero ahí está la esperanza, hermano. La historia no termina el día que partimos a la tumba.
El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos levantará. Podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque Cristo ha vencido a la muerte. El problema fundamental del ser humano, el pecado, la muerte, ha sido derrotado por el Señor, para que podamos vivir eternamente con Él en cielo nuevo, tierra nueva, disfrutando por los siglos de los siglos de nuestro Dios. Creo en la resurrección de la carne. En la última sección, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne, y lo que veremos en la próxima clase, y la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cuando abordamos estos temas, Señor, ya estamos entrando a cosas que pueden ser muy misteriosas, que no podemos siquiera imaginar ni dimensionar. Señor, no entendemos la resurrección, cómo ocurre, por qué ocurre, pero sabemos que tú has levantado a Cristo de los muertos y así como lo levantaste a Él, primicias de lo que ha de venir, también has de levantar a tu iglesia, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia no será esclavizada por la muerte, sino que a causa del poder de Dios, la iglesia se levantará de la tumba. Señor, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Y tenemos, Señor, estos resplandores, estos brillos de la gloria, de la revelación que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tomarnos de ella, que nuestros tesoros no sean en esta tierra, sino que nuestros tesoros sean en la eternidad, que podamos cuidar nuestros cuerpos y no menospreciar aquello que tú nos has dado, y que podamos, Señor, glorificarte a ti también a través de nuestro cuerpo. Porque con nuestro cuerpo, como estamos haciendo ahora, oímos este estudio. Con nuestro cuerpo conversamos y hablamos respecto a este estudio. Con nuestra boca cantamos alabanza. Con nuestra boca levantamos oraciones. Con nuestros pies caminamos a reunirnos con nuestros hermanos y hermanas. Y así un sinfín de cosas, Señor, que si no tuviéramos cuerpo no podríamos hacerla. Señor, gracias porque tú nos has dado un cuerpo. Y gracias, Señor, porque sabemos que la muerte no es el final, sino que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, y que tú nos has llamado a esa vida eterna para poder vivir y glorificarte por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito descanso, descansen, recuerden que dormir también es parte de lo que debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo. Que el Señor les bendiga, saludos y abrazos a todos.